Bienvenidos a un nuevo video. En este video hablaremos un poco sobre diseño y expresión gráfica y lo que abarca el diseño gráfico. Estos serán los temas a ver. ¿Conoces la historia del diseño gráfico? El nacimiento del diseño gráfico se remonta a la creación de las pinturas rupestres, aproximadamente 20.000 años antes de Cristo. Se estima que las figuras que representaban personas y animales lo hacían con fines religiosos. Por otro lado, los egipcios crearon uno de los primeros sistemas de escrituras, los jeroglíficos y el papiro. Más adelante, en la Edad Media, nacen las ornamentaciones y las decoraciones en los textos, las cuales se utilizaban principalmente en la decoración de las Biblias. Luego, en 1440, el orfebre alemán Johann Gutenberg diseñó la imprenta, una herramienta, la cual era capaz de hacer textos e imágenes sobre papel de forma masiva. Y es ahí cuando nace la industria de la imprenta moderna, y con ella se realizó la impresión de muchos contenidos a nivel mundial. Con el nacimiento de la industria de la imprenta surge también una nueva profesión, la del tipógrafo o cajista, persona experta en maquetación y ajustes de texto. Para este nuevo proceso de impresión de textos e imágenes se hace necesario el abastecimiento de nuevos materiales, nuevas tintas, nuevas tipografías, entre otros. Después de esta nueva creación llega la evolución industrial, una etapa muy importante, ya que desarrollan los mercados y la economía, nacen los espacios comerciales y la competencia del mercado. Gracias a dicha revolución surge la necesidad de vender nuevos productos y servicios publicitarios, y a raíz de esto se crea la técnica publicitaria que se encargaba de informar a los consumidores acerca de los nuevos productos y servicios. En este momento empiezan a surgir los primeros diseñadores gráficos, que tuvieron las herramientas necesarias para manejar diversos elementos visuales, como las formas de texto, las tipografías, tonos, ilustraciones fotográficas, entre otros. Eran muy importantes que tuvieran total manejo de estos elementos para comunicar de forma correcta la información e ideas de los clientes. En este punto empieza a tener mucha fuerza la comunicación publicitaria. Por último, a finales del siglo XX nace la era digital, y en ella todo lo que es mucho más rápido. Por lo tanto, crecen los medios de comunicación y los formatos en los que nos comunicamos, y por esto crece también la demanda de esta profesión. Actualmente podemos ver el diseño gráfico como los formatos digitales cada vez están más unidos para ofrecer mejor formas de comunicación a los consumidores. Y en esto uno de los principales movimientos del diseño fueron el modernismo, que fue un movimiento artístico que se desarrolló a finales del siglo XXI y a finales del siglo XX, el periodo también conocido como la Belle Époque, y el cual duró aproximadamente desde 1870 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. También tenemos el Art Deco en Francia. Después de la guerra, el estilo decorativo del modernismo empezó a sustituirse por trazos más simples y rectilíneos, más en armonía con la estética plana y el menor coste de los diseños industriales, siendo este arte el Arte Deco. También tenemos el diseño gráfico en los años 30, que durante las primeras décadas del siglo XX en Europa, varios diseñadores, muchos independientes del Art Deco y las Bauhaus, hicieron aportaciones significativas a la tipografía, y aparecieron grandes tipografías como Gill Sans, la futura de Paul Renner o el movimiento Isotype creado por Neurath, pero sin duda la aportación más importante fue la que hizo Jan Tschichold de 1902 a 1974 con la nueva tipografía. Tipos de diseño gráfico. El diseño industrial. El diseño industrial es la práctica profesional consistente en desarrollar productos fabricados, dispositivos y servicios con una especial atención a su forma y su función. Los diseñadores industriales suelen investigar el modo en el que los consumidores pudieran usar un producto específico, y a continuación trabajan con otros profesionales, como los ingenieros y responsables de marketing, para crear los conceptos y diseños de sus invenciones.
El diseño industrial por lo general se especializa en una sola categoría de productos, como los automóviles, muebles y electrodomésticos. Se centran en todos los aspectos, desde la funcionalidad y la fabricabilidad de un producto hasta la comprobación de si satisface las necesidades y expectativas del cliente al destino. Diseño de modas. Es la actividad que se encarga de diseñar y confeccionar prendas indumentarias y accesorios. Para ello se tienen en cuenta las influencias culturales y sociales de un periodo y época específica. La moda no es estática y se nutre de numerosas fuentes de inspiración procedentes tanto del presente como del pasado. Por lo tanto, esta disciplina no se limita únicamente en crear prendas de ropa, también forma parte de una industria que impacta todos los días en la sociedad. Es importante que un diseñador de moda sea innovador y creativo y a la vez tenga un gran interés por la ropa y los accesorios, zapatos, bolsos, sombreros, etc. Además de un conocimiento teórico y práctico, pues debe saber plasmar su estilo y expresar todas sus ideas mediante diversas telas, materiales de producción, colores, etc. Para finalmente definir, planificar, crear y desarrollar colecciones de ropa y complementos. El diseño gráfico. El diseño gráfico es el arte de comunicación visual a través de un texto, imágenes, símbolos e ilustraciones. Sirve tanto como para identificar una marca, recordar un mensaje, encontrar una gran oferta de valor o traer a tu cliente ideal. Su objetivo es crear una representación visual con un sentido de orden y claridad, haciendo que las personas entiendan el mensaje. El diseño gráfico se puede utilizar para crear infografías, logos, modificar fotos, escribir posts, publicitar y vender tu propio producto o servicio, crear una página web, videos o documentales. Diseño textil. Hay dos conceptos en los que se refiere al mundo del diseño de moda, que no se suelen quedar demasiado claros hoy en día. En esto se debe a que están íntimamente relacionados y al mismo tiempo son muy diferentes. Nos referimos al diseño textil y al diseño de estampados. El diseño textil se ocupa de idear de la creación y de la modificación de los textiles, que son materiales fabricados mediante el proceso de enlace y unión. El textil tiene la aplicación en diversos campos como la moda, decoración del hogar, estilos de vida y otras industrias de servicio. Forma parte de la sustancia de nuestra interacción diaria con el mundo tangible. Su naturaleza versátil y su adaptabilidad lo convierten en una forma de satisfacer las necesidades cambiantes del conjunto de la sociedad. Es una práctica especializada que combina el talento artístico con el conocimiento detallado de los tejidos. El diseño textil es un aspecto esencial, ya que el proceso de fabricación y para así la totalidad de firmas de moda es necesario para identificar tu marca. Formatos, líneas y escalas en el diseño gráfico. Cuando tenemos que dibujar un edificio de viviendas en un papel, nos vemos obligados a reducir sus dimensiones para que nos entre en el papel. Sin embargo, cuando queremos dibujar un componente electrónico diminuto, necesitamos ampliarlo. Es aquí donde entra en juego las diferentes escalas que se utilizan en el dibujo. La escala de la relación que existe es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las dimensiones reales del objeto. La escala se define por dos números que determinan la relación entre el dibujo y la realidad. También tiene que ver el formato y las líneas, ya que hablando de escalas es donde el formato en sí es cuando habla sobre el papel que estamos utilizando o cosas así. Y las líneas son las formas y el tamaño que vamos a usar para hacer nuestro dibujo. Tipos de coordenadas. Coordenadas absolutas. Mientras se dibuja, se observa que hay determinadas funciones de AutoCAD que se usan con frecuencia. Una de ellas es el sistema de coordenadas empleado para designar puntos en el dibujo. De esta forma se puede indicar exactamente la longitud y ángulo de una línea. Por ejemplo, para los dos dibujos de dos dimensiones debemos indicarle a AutoCAD un punto especificado las coordenadas horizontal y vertical. Coordenadas relativas. La coordenada del punto se refería no al origen de coordenadas, sino al último punto introducido. Este tipo de coordenadas va predecido por el símbolo arroba. Los sintaxis de este tipo de coordenadas serían desplazamiento y desplazamiento y. Coordenadas esféricas.
El sistema de coordenadas esféricas se basa en la misma idea que las coordenadas polares y se utiliza para determinar la posición espacial de un punto mediante una distancia y dos ángulos. En consecuencia, un punto P queda representado por un conjunto de tres magnitudes: el radio, el ángulo polar o calicitud y el azimutal. Coordenadas cilíndricas. El sistema de coordenadas cilíndricas es muy conveniente en aquellos casos que se tratan problemas que tienen simetría de tipo cilíndrico o azimutal. Se trata de una versión en tres dimensiones de las coordenadas polares de la geometría analítica plana. Clases de dibujo. Dibujo artístico simple. El mejor tipo de dibujo para empezar en este arte es el artístico simple, ya que puedes utilizar las técnicas más fáciles y quizás sea la forma de dibujo que más te guste para una sencillez. Aquí lo importante es saber la forma de hacer trazos, la composición y las proporciones y medidas. Retrato. Es una forma artística que dibuja detalladamente los rasgos físicos de una persona. Podríamos decir que la intención de estos tipos de dibujos son similares a la de la fotografía, dar una representación de cómo luce la persona en un determinado momento. Naturaleza muerta. También conocido como bodegones, estos tipos de dibujos se enfocan en tomar objetos naturales o hechos por el hombre y colocarlos en un espacio determinado para posteriormente ser retratados. La caricatura. Se trata de un tipo de dibujo que resalta y brilla de sus características y rasgos exagerados para generar sentimientos que van desde lo económico hasta lo terrorífico. Ilustración. Este es el tipo de dibujo artístico que se utiliza mayoritariamente para ilustrar textos, ya que sirven como complemento que ayuda a entender o acompañar lo escrito. La ilustración ayuda a los lectores a entender la información de forma visual. Y por último, el hiperrealismo, un estilo de dibujo artístico cuya principal característica es un nivel detallado, profundo y preciso, es decir, un realismo que se encarga de obtener hasta el más mínimo detalle de algo en particular. Los elementos del diseño. El diseño gráfico es una profesión conocida. Esta realiza comunicaciones audiovisuales para transmitir mensajes específicos como unos objetos determinativos. Es necesario hacer un buen análisis del diseño gráfico. Esta forma es la única para poder conseguir las piezas como se han ideado. Esta disciplina del diseño tiene aproximadamente 100 años. Comenzó con el diseño de libros de distinta índole. Después se siguió utilizando para crear carteles o videos. La aparición de los medios digitales fue un cambio destructivo en esta profesión. La necesidad de generar contenido para los medios online ha aumentado el número de este tipo de trabajos. De la misma forma, los programas de edición han evolucionado. El color en el diseño gráfico. Aunque el famoso círculo cromático se creó en 1706 por Isaac Newton, sigue siendo un recurso utilizado de hoy en día. Este se basó en el espectro de colores producidos por la luz que atraviesa un prisma. Las líneas en el diseño gráfico. Además de separar elementos, las líneas tienen otras funciones. Tienen la capacidad de transmitir movimiento, así como emociones, como su correcta utilización. Se consigue una coherencia y un aspecto profesional. Textura en el análisis del diseño. La textura sirve para presentar la superficie de los distintos objetos. Por ejemplo, una pared que se presenta con una textura de carácter liso y suave. Por lo contrario, la arena es diseñada con una textura más uniforme. Es una forma de incluir profundidad en el diseño gráfico. El tamaño. En lo relativo a cómo de pequeños o grandes son los objetos representados, la utilización de varios tamaños en las piezas gráficas representan cómo la relevante es cada objeto, ayuda a contrastar y resaltar elementos, capta el interés visual y despertar la curiosidad del receptor. Forma. La forma es todo aquello que se está definido para determinados límites. En el diseño gráfico existen dos formas que deben ser tenidas en cuenta: las formas geométricas y las orgánicas. Las formas geométricas están definidas por proporciones uniformes perfectas, es decir, un círculo, un triángulo o un rombo. En cambio, las orgánicas están menos definidas. Estas tienen proporciones fluctuantes, en definitiva, no tienen reglas específicas.
Pueden ser cosas onduladas o con forma de gota, que no se categoricen de una forma determinada. Hemos llegado al final del video y espero que les haya servido esta información.